Este martes, el Gabinete de Seguridad ofreció información sobre las actividades realizadas entre enero y noviembre pasados. Se ofrecieron cifras de aseguramientos de drogas, armas, vehículos y dinero. Desde esta mesa hemos insistido enormes veces que las Fuerzas Armadas no deben seguir a cargo de las tareas de seguridad pública, pues es inconstitucional. Luego de un año de seguir haciéndolo, ¿cuál es el balance? Veamos primero el contexto. En la estrategia de seguridad de la Administración Federal, las Fuerzas Armadas siguen teniendo un papel preponderante. En el informe presentado este martes por el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que sus acciones se han centrado en el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y dinero. Se informó también que este año las fuerzas federales han sufrido 357 agresiones, donde murieron 11 civiles, 38 elementos de las fuerzas federales y 452 agresores. Según un recuento hecho por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el primer año de gobierno hubo 237 civiles muertos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 señala que entre las tareas de las Fuerzas Armadas está el combate al huachicol, la protección a migrantes, la erradicación de enervantes, el canje de armas y el apoyo a programas sociales. Cuando fue anunciada la creación de la Guardia Nacional, el colectivo #Seguridad Sin Guerra advirtió que permitir al Ejército y la Marina seguir desempeñando tareas de seguridad sería un obstáculo para la paz. De los 56.571 elementos de la Guardia Nacional desplegados actualmente en el país, más de 20.000 pertenecen a la Marina o al Ejército. El secretario de Defensa informó que en el primer semestre del próximo año, 14.000 elementos que reciben adiestramiento en la Defensa Nacional y 6.000 en la Marina se incorporarán a la Guardia Nacional. La instrumentación completa de este cuerpo de seguridad tomará 3 años. Punto y contrapunto. Esta noche nos acompaña Sara Snap, maestra en políticas públicas y activistas. Muy buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, Lisa. Estefanía Veloz, abogada y activista. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches, no te vimos Lisa. ayer, pero aquí estás. Y como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista, listo para ver Star Wars. Listísimo. Buenas noches. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Mi querido Eder, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, a ver, Sara, empezamos contigo. Este tema que ha sido particularmente importante, tú has formado parte de muchísimas organizaciones que han estado monitoreando de alguna manera qué estamos haciendo diferente con respecto a otros sexenios. ¿Qué opinión te merece lo que escuchamos hoy en la mañana, este informe que se nos presentó? Pues desafortunadamente creo que vimos informes muy parecidos a informes de otras administraciones y en los sexenios pasados. Entonces, en realidad siguen usando los mismos indicadores que creo que no nos demuestra realmente cómo es la situación de seguridad, sino que cifras sobre las incautaciones de drogas, sobre la erradicación de cultivos, que en realidad no nos demuestra. En realidad eso a veces causa inseguridad, ese tipo de estrategias. Entonces, a nosotros sí nos parece que faltó un análisis más profundo por parte del gobierno de cómo realmente están cambiando la estrategia de seguridad. Si no hubo un análisis del costo-beneficio de cuánto están invirtiendo en la Guardia Nacional y en las nuevas estrategias de seguridad, sin pensar en entonces cuál es el beneficio. Cuando haces ese costo-beneficio tienes que saber entonces si realmente se está invirtiendo en lo que funciona o que si podrían utilizar esos recursos para algo que sí tendría un impacto mayor. También creo que no profundizaron suficiente sobre la Guardia Nacional, aunque dicen que necesitan 3 años para poder saber muy bien. Creo que claramente sí puedes recaudar algunos datos para poder demostrar qué está sucediendo. Sobre el ejército, creo que hay espacios que es preocupante cuando están incursionando en ser constructoras, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar, bueno, si ellos están construyendo o están en sexenios pasados, el ejército plantaba árboles. Esas actividades, pues yo prefiero esas actividades a mantenerlos ocupados a que estuvieran haciendo retenes o llegando a comunidades de una manera violenta. También vi otros datos. Sara tiene otros datos. Y algunos otros datos sobre que las violaciones a derechos humanos siguen también. Entonces no es de que ha bajado sustancialmente las denuncias a violaciones a los derechos humanos. Y creo que nos hace falta, sí, temas que en sexenios pasados no exploraron, como cifras sobre el desplazamiento, como cifras sobre acusaciones o denuncias de tortura y cuántos casos realmente se están haciendo seguimiento.
Se enfocaron mucho en algunas cifras como robo a mano armado y robo a vehículos, pero de todos modos creo que lo que más le preocupa a la ciudadanía es el aumento en homicidios, y eso es algo que entonces tenemos que ver en realidad cuál es la estrategia focalizada en ese esfuerzo, ¿no? De cómo va a cambiar esas cifras. Déjame hacerte una provocación justo en relación a cómo se están manejando las cifras, ¿no? En esta mesa, Eder, hemos platicado varias veces si estamos frente a un estancamiento de la cifra de homicidios o si realmente es creíble el punto de inflexión del presidente. Y salía precisamente en el estudio que refleja la nota el conteo del número de operativos, los enfrentamientos, y registra la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 88 eventos en los que participa la Guardia Nacional, de los cuales solo en 16 participan como auxiliares las policías, ya sea la estatal o la municipal, donde se habla de 237 civiles muertos, ¿no? 8 masacres con 124 personas fallecidas y, digamos, 5 masacres en las que participan autoridades con un saldo de 73 muertos. ¿Qué te dicen a ti esas cifras? ¿Cómo estamos viendo desde la 4T el resultado en seguridad a un año ya de gobierno? Pues mira, a mí me llaman la atención varias cifras. Yo no coincido con este asunto de que no se dieron otros números. Creo que efectivamente... Indicadores. Ahorita hablo un poco de la numeralia, pero efectivamente sigue habiendo una crisis terrible en materia de seguridad, en materia de la operación de los grupos del crimen organizado y de un mecanismo, que lo hemos platicado aquí, un mecanismo eficaz que todavía no se logra percibir para atender en la cotidianidad el crimen en general, ¿no? El crimen, sobre todo el de alto impacto. A mí hay algunas cifras que sí me llaman mucho la atención de lo que se muestra ayer. Lo hemos platicado, el hecho de que sigue habiendo crecimiento en la tasa de homicidios, pero para este año solo, entre comillas, fue del 0.1%. Entonces eso significa que la tendencia ascendente que se llevaba desde los sexenios anteriores se está empezando a estabilizar y esperemos que en algún momento ya empiece a descender. Que sí me llama mucho la atención para bien, el hecho de que al cerrar ayer su informe, el informe en materia de avances de la Guardia Nacional, se habla de 81 instalaciones consumadas de las coordinaciones que se están poniendo territoriales, 81 instalaciones que están por concluirse o que ya se concluyeron, donde se va a instalar de manera permanente la Guardia Nacional. El compromiso que se hace a partir de hechos concretos, de cuánta gente están ahorita capacitando, de los nuevos reclutas en 2019 que para el 1 de julio del 2020 ya van a estar operando, el compromiso es que habrá 21.170 elementos de nuevo ingreso de la Guardia Nacional. Se habló incluso de la cantidad de elementos que vienen de Sedena y de Marina, que en cuanto estos elementos ya estén operando, estos van a regresar a sus cuerpos originales, no se van a quedar ahí. ¿De qué se está hablando ahí? ¿Cuál es la interpretación de estas cifras? Que sí se está avanzando en un dato muy concreto. Toda la gente que ha hablado desde el sexenio de Calderón y Peña Nieto de la necesidad de la desmilitarización, la gente que lo hizo de manera responsable desde la sociedad civil, hablaba de una desmilitarización gradual. Esta desmilitarización gradual tiene que ver con tener un cuerpo de seguridad capacitado que no sea militar. Pues aquí están presentando en el mediano plazo, se habló de 3 años, en los cuales la Guardia Nacional va a tener presencia ya en el territorio nacional, la presencia necesaria para ya no depender de de las Fuerzas Armadas. Pero además, insisto en el dato cuando se aprobó la iniciativa de la Guardia Nacional, se establecieron 5 años para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, y por eso es muy trascendente que cerraran el informe de ayer hablando de cómo va el ejercicio de territorialización de la Guardia Nacional. Creo que eso es algo que hay que rescatar y que hay que ir retomando. Ok, Lecona y Estefanía, yo les quiero pedir que en este diálogo intentemos abarcar más, como en intervenciones un poquito más breves, porque creo que hay varios puntos y contrapuntos que hacer aquí. Yo te pregunto, Lecona, ¿no extrañamos ayer parte de la información de prevención, una presencia quizás más fuerte de la Secretaría de Seguridad Pública? Si ya nos dijeron que la política de seguridad del presidente es la política social también.
Bueno, es Durazo el que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué vamos a esperar de una persona que le ha mentido al país, que ha demostrado su incapacidad, que apenas antier hizo una declaración terrible echándole la culpa a los policías por novatos de haber muerto en las diversas emboscadas que hemos visto en los últimos meses y demás? Durazo está en el lugar en el que está por la impunidad de la que está revestido al no responder por lo que pasó principalmente en Culiacán, pero en otros tantos hechos más. Sí, creo que hay que ampliarlo. Hay muchas cosas que Eder dice que me saltan. El mismo Bucio ha dicho, el comandante de la Guardia Nacional, ha dicho en diversas ocasiones que es algo así como 10 años lo que necesitan para desmilitarizar la Guardia Nacional, para llenar de elementos civiles esta corporación. Muchas cosas pueden pasar en el camino y la implementación ha sido muy deficiente, muy opaca. Hoy por hoy la Guardia Nacional son soldados y marinos con un gafete y la Guardia Nacional como estructura está comprobado, no tiene ni recursos, tanto presupuesto como patrimonio está llegando a la Sedena, y es algo que nos tendría que preocupar. A la Sedena, que por cierto, y hay que traer también a colación la investigación de Zoraida Gallegos de la semana pasada publicada en el Universal, que es brutal. Se le da un redireccionamiento, esta cuarta transformación dice que redireccionará las funciones primordiales del ejército mexicano, y ahora se le están dando más contratos, se le está confiando más en construcción. Vimos y hablamos aquí de lo que pretendían hacer con la militarización de los puertos, del comercio que eso nos marítimo. Va a dar de qué hablar de febrero a abril. De febrero, sí, esperemos que no transite, pero probablemente va a ser la intención. Y en esta investigación de Zoraida Gallegos, pues ya también arrojaba datos de la mala administración de la Secretaría de Defensa Nacional, de la opacidad y de la corrupción que está implícita en cosas como las 851 obras que entre 2007 y 2018 se le confiaron diversas dependencias, diversos gobiernos a la Sedena para hacer 851 obras por 891 millones de pesos, y en una evaluación que ellos hacen de 17 de 100 compañías presentan irregularidades propias de la estafa maestra. Déjenme entonces, digamos, hemos discutido muchísimo, enormemente veces, como dije en la introducción, la parte de los militares. Pero Estefanía, tenemos 2 minutos para cerrar este bloque. ¿Qué pasa con los civiles, las policías? ¿Cómo está reaccionando la 4T ante tanto asesinato de policías, por ejemplo? A mí me gustaría decir, porque lo iba a decir hace un rato, lo que mencionabas en el tema de las Fuerzas Armadas, pues que representan, y creo que este documento hace cuenta de eso, que representan el 36% en realidad, y que el resto son civiles en gran medida. Yo creo que tiene un impacto y un reflejo en lo que está pasando en esos estados que hablaremos el próximo bloque. En el tema de los policías, sí tiene que ver, y a mí me hubiera gustado ver un poco más el tema de los derechos humanos, porque gran parte de este modelo híbrido va en torno a la capacitación de la Guardia Nacional en tema de los derechos humanos. Y creo que ahí, si está la intención y si están las personas, eso tuvieron que habernos dicho ayer. Entiendo que también una parte importante que nos tenían que decir, y yo ahí no coincido tanto contigo, sí nos dieron estas cifras en las que ha habido disminuciones que hay que conocer, porque yo creo que nos va a servir para medir en el futuro qué tanto está funcionando o no el modelo de la Guardia Nacional. Si yo tuviera que describirlo, coincidiría con Eder en el tema de sentar las bases en algunos lugares, la expansión territorial, pero que sí se tiene que decir, si no alcanzamos el número de personas que se procura tener en la Guardia Nacional pronto, no vamos a lograr ni siquiera la mitad de lo que se está planteando en el tema de la Guardia Nacional, y a eso tendría que estar encaminándose. Yo lo vería como un tablero de riesgo en el que apenas se están poniendo en algunas partes a los personajes. ¿Se puede ¿Se van a matar civilizar todos? el ejército? No, pero yo creo que en este tema de sentar las bases, como lo ha sido este año en muchas cosas. El tema es que en la seguridad lo que pasa es que urge un montón. Sí creo que este informe me hubiera gustado ver el enfoque de derechos humanos muy duro, porque ahí es donde se pueden desmontar las narrativas que son un poco más en contra de la Guardia Nacional como organización. Pero sí me hubiera gustado ver más ese enfoque. Contrapunto, le con 30 segundos. Ni una palabra de Tepochica, que es a todas luces el tlatlaya de este gobierno, que quedó invisibilizado por el Culiacanazo, sucedió en la misma semana. Ni una palabra, no, 2 días antes. Tepochica fue el martes, el jueves negro del 17 de octubre fue cuando sucedió lo de Culiacán. Ni una palabra. Y es esto, o sea, la impunidad
de lo que hacen las Fuerzas Armadas, tanto en los contratos como en los operativos y en estas ejecuciones extrajudiciales o potenciales ejecuciones extrajudiciales, ni una palabra. Ahí no ha cambiado absolutamente nada la cosa y Andrés Manuel López Obrador es responsable del encubrimiento a las Fuerzas Armadas. Muy bien, pues bueno, evidentemente seguiremos hablando de seguridad. El gran faltante que le encontré al discurso fue precisamente los esfuerzos de prevención. Hay gente que supongo que podría darnos un poquito más de información sobre lo que hace la 4T en este sentido. Vamos a una pausa. Guanajuato registró el 10% de los homicidios dolosos registrados durante los primeros 11 meses del año. El gobernador pidió el regreso de la Marina y el secretario de Seguridad lo balconeó por no acudir a las reuniones de seguridad. ¿Alguna de estas medidas logrará frenar la violencia? Regresamos a Punto y Contrapunto.